La clase se rió de la chica negra, y el profesor los apoyó hasta que apareció desde el Pentágono. A primera vista, parecía una historia escolar típica, una nueva estudiante tratando de encontrar su lugar entre los niños consentidos de familias influyentes. Pero, ¿y si detrás de las palabras sencillas de la chica, a quien nadie creía, había algo mucho más grande? Cuando la verdad finalmente salió a la luz, resultó ser no solo sobre reputación, sino sobre seguridad nacional. Cory Robinson notó sus miradas en cuanto entró al edificio de St. Clair Prep con su mochila no de diseñador y la chaqueta que había estado usando desde el año anterior. Nadie dijo nada, pero estaba claro. St. Clair Prep no era solo una escuela privada, era una versión en miniatura del mundo donde cada nombre significaba algo, y los apellidos pesaban más que las calificaciones. Aquí estudiaban los hijos de senadores, dueños de corporaciones y personas cuyas niñeras tenían currículos mejores que muchos profesores. En su contra, Cory, una chica negra de un suburbio común, parecía, por decirlo de alguna manera, fuera de lugar. Caminaba por el pasillo, tratando de mantener la espalda recta como su padre le había enseñado. No les des una razón para pensar que eres menos que ellos. Pero cuando eres la única que no lleva zapatillas Balenciaga, es difícil. Eres la nueva, llamó una voz desde atrás. Cory se dio la vuelta. Un chico alto, rubio y con el cabello perfectamente peinado estaba frente a ella. Era Cam Lawrence, el hijo del congresista, como aprendió del folleto que les dieron el primer día. Su rostro era educado, pero su voz tenía una burla congelada. Sí, respondió ella. Soy Camden. Bienvenida al paraíso de los niños ricos. ¿De dónde eres? Arlington. Ah, qué bien. Mi gente tiene una casa allá cuando no están en Miami. Mi gente. Ella solo asintió. Bueno, nos vemos en estudios sociales, nueva, dijo él, alejándose. En estudios sociales, se sentó junto a la ventana, cerca de la puerta. Los demás se sentaron en sus lugares habituales, echando miradas y susurrando entre ellos. El profesor, el señor Rawls, la miró con la expresión que ella había visto en los adultos, una mezcla de curiosidad y duda reprimida. Tenemos una nueva estudiante, preséntate, dijo, sin apartar la vista de la lista de asistencia. Robinson. Nos mudamos recientemente. Y mi mamá es enfermera, mi papá trabaja en el Pentágono, en la división cibernética. Por un momento, la clase guardó silencio. Luego alguien, parecía que era Camden, soltó una risa fuerte. Sí, claro, murmuró, y algunos se sonrieron. Alguien susurró, debería haber dicho, soy la hija del presidente. El señor Rawls también sonrió. El Pentágono, ¿eh? Bueno, todos tenemos que aspirar a lo mejor. Cory sintió que sus mejillas se ponían rojas. Sabía que su padre le había pedido no hacer público su trabajo, pero la verdad es que él trabajaba allí, no como espía ni héroe, sino como un verdadero analista en la División de Protección de Redes Especiales. Su padre no era una ficción. Al almuerzo, ella se sentó sola, rodeada por el ruido, las risas y el tintineo de los platos. Dos chicas pasaron y una dijo en voz alta, obviamente para que ella la oyera. ¿Crees que es cierto? Lo del Pentágono. Parece que miraba demasiados programas. Cory terminó su almuerzo, tratando de no mostrar emociones. Esa noche, en casa, llamó a su papá. Estaba en un viaje de negocios, como siempre. ¿Todo bien, cariño?, preguntó él. Sí, es solo que, no creen que trabajas en el Pentágono y se ríen de eso. Él estuvo en silencio por un momento y luego dijo, se reirán hasta que vean quién eres realmente. Y un día, llegará el día en que estarás allí, y serán ellos los que estarán escuchando. Ella no respondió, solo sostuvo el teléfono y escuchó su voz. Al día siguiente, la escuela anunció, en 3 semanas, el día de carreras. Los padres darán charlas sobre sus profesiones. Los estudiantes ya estaban compartiendo, algunas mamás eran juezas, algunos papás eran lobistas, dueños de fondos,
desarrolladores de programas espaciales. Cuando llegó su turno, Cory dijo tranquilamente, mi papá, si logra regresar de su viaje de negocios, también puede hablar. Él trabaja en el Pentágono. El profesor sonrió débilmente, y en el cuaderno junto a su nombre escribió con lápiz, cuestionable. Alguien volvió a reírse. Al salir de la clase, Cory vio una pegatina en su cuaderno, el FBI está en camino. No olvides el chaleco antibalas. Despegó el papel y lo tiró a la basura. Con cada semana que pasaba, estar en St. Clair Prep se volvía más difícil. Al principio, Cory solo intentaba evitar llamar la atención. Luego, trató de no reaccionar. Ahora, parecía que su mera existencia molestaba a algunos, especialmente a Camden. Escuché que volviste a hablar del Pentágono, soltó él casualmente junto a su casillero. No hablé de eso, respondió Cory calmada. Ellos preguntaron y yo respondí. Claro, eres agente especial o tal vez la hija de un general, dijo con desdén y se alejó, lanzando por encima de su hombro, tu papá probablemente está tomando café con James Bond. Cory no respondió. Se había acostumbrado a este juego, no decir nada directamente, pero poner todo en el tono. Los rumores se extendieron por la escuela. Algunos decían que su papá en realidad era chofer, otros decían que no existía. En el club de medios, al que Cory ingenuamente se unió, alguien le dijo directamente, necesitamos una entrevista con padres reales, no con imaginarios. Ella no se disculpó. Solo se levantó y se fue. En la clase de historia, cuando discutían sobre estructuras gubernamentales, alguien en la parte de atrás del salón susurró en voz alta, tal vez Cory pueda explicarlo todo. Ella es directamente del Pentágono. Incluso la profesora, la señorita Lori, no pudo evitar sonreír ligeramente. Pero lo peor no fue esto. Fue la sensación de que ni siquiera los adultos te creían. Una vez, después de la escuela, Cory se quedó atrás para hacerle una pregunta sobre la tarea. El señor Rolls, sin levantar la vista de la computadora, preguntó de repente, Cory, dime sinceramente, ¿es cierto que tu papá trabaja en el Pentágono? Sí, respondió ella tranquilamente. No me malinterpretes, no estoy juzgando. A veces los chicos inventan cosas para sentirse más seguros. Y aquí, bueno, el nivel es alto. Él enfatizó la última palabra como si estuviera insinuando que ella no pertenecía allí. Él realmente trabaja allí. Puedo traerlo al día de carreras. El señor Rolls asintió rígidamente. Bueno, entonces lo escribiré. Que venga. Será interesante escuchar. Pero su voz no sonaba como la de alguien que estaba deseando conocer a alguien serio. Sonaba más como alguien preparado para una revelación. Esa noche, Cory se sentó en su habitación, mirando la pantalla en blanco de su tableta. Su mamá estaba en el turno de noche y su papá estaba de viaje en Maryland. Había llamado ayer, prometiendo no preocuparse y que volvería a tiempo, pero ahora dudaba que llegara. Y si no aparecía, nadie le creería. O lo que era peor, dirían que no vino porque no existía. Le envió un mensaje corto. ¿Estás seguro de que estarás aquí? La respuesta llegó en un par de minutos. Te lo prometo, cariño, no me lo perderé. Y sí, llevaré mi placa por si alguien necesita prueba. Cory sonrió, pero no por mucho tiempo. Por la mañana, sobre su escritorio había una impresión de una foto de un hombre con un overol y la leyenda. Aquí está tu papá, el conserje en el Pentágono. Cory tomó el papel, lo enrolló cuidadosamente y lo escondió en su mochila. Alguien la observaba, pero no les dio la oportunidad de ver nada. En el almuerzo, una chica llamada Liv se sentó en su mesa. No habían hablado mucho antes. Liv la miró seriamente y dijo, «Sabes, todos piensan que lo inventaste todo. Pero tú, Cory, preguntaste de inmediato, ¿verdad?» «No lo sé», respondió Cory, «pero si es cierto, eres valiente. Si no lo es, fue tonto decirlo. Aquí la gente no perdona cosas así». «Es cierto», susurró Cory. Liv asintió y se levantó.
Entonces más te vale que él aparezca. Quedaba una semana para el día de carreras. Junto a la puerta de la oficina, había una lista de participantes, y al lado de su nombre alguien había escrito: «O está en otra misión secreta». Cory limpió la tinta con su dedo. Se emborronó, pero la marca permaneció. Cuando llegó a casa, había un sobre la mesa, con el matasellos de Washington. Dentro había una invitación oficial para el día de carreras y una impresión de un pase. James Robinson, Departamento de Defensa. Su padre había cumplido su palabra. Colgó el pase en la pared sobre su escritorio como un recordatorio. Todo cambiaría pronto. La mañana del día de carreras comenzó no con pánico, como solía pasar antes de eventos importantes, sino con silencio. Todo estaba demasiado perfectamente organizado en la cabeza de Cory. Se despertó antes que la alarma, se puso una falda bien planchada, una camisa blanca planchada por su madre y un suéter. Su padre había prometido llegar antes de las 11, su discurso era el sexto en la lista. Todo debería ir perfectamente. Incluso el autobús no llegó tarde. El auditorio estaba lleno. Los padres entraban por una puerta separada, saludados por estudiantes de secundaria con trajes formales, cada uno con una placa con su nombre y título. Cory miró alrededor, tratando de ver una cara conocida. Su padre no estaba allí. Una voz rompió el silencio. «Camden». «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondió Cory. «Escuché que tenemos a un invitado especial hoy, directo del Pentágono. O tal vez de un casting de Hollywood. Te vas a sorprender». «No te preocupes, Camden», respondió Cory con calma. «Oh, ya lo estoy. Especialmente si realmente aparece». Pasó junto a ella sin siquiera mirarla. En el escenario, un padre tras otro habló. El padre de Sofía habló sobre la compañía petrolera. La madre de Dillon habló sobre el lobby. Algunos presentaron una startup para la computación cuántica. El escenario estaba decorado con un cartel que decía: «El futuro comienza con el ejemplo». Cada orador recibió 5 minutos de aplausos, que aumentaban con cada discurso. Cuando llegó el turno de Cory, el maestro de música sonrió y anunció: «Ahora escucharemos a Cory Robinson. Su padre trabaja para el Departamento de Defensa». De repente, el escenario se sintió demasiado grande, el salón demasiado silencioso. Cory se acercó al micrófono, sintiendo que sus piernas temblaban un poco. «Hola, mi nombre es Cory, y quiero contarles un poco sobre el trabajo de mi padre. Él trabaja en el Pentágono. Es especialista en ciberseguridad. Esto significa que ayuda a proteger los sistemas digitales de ataques, hackeos y brechas de datos». Una risa sonó desde el fondo del salón. Luego otra. Alguien susurró: «Ahora, aquí viene el actor». «Tal vez no pudo llegar», preguntó Camden en voz alta, sin vacilar. «O tal vez su misión es clasificada», añadió. El salón rió nerviosamente. Incluso algunos padres se miraron entre sí. Cory tragó saliva. «Él estará aquí». Lo prometió. «Sí, claro», dijo uno de los adultos. «Es un trabajo inusual. Llegar tarde probablemente sea una cuestión de importancia nacional». «Dejemos que termine», murmuró el maestro, pero su voz sonaba cansada. «Solo está retrasado». Cory miró la entrada por donde deberían haber llegado los padres. Estaba vacía. Se quedó en silencio. «Bueno, siguiente», dijo alguien desde la primera fila. Cory seguía de pie. No quería abandonar el escenario. Eso significaría rendirse, admitir que tenían razón. Repitió: «Él vendrá». Y en ese momento, algo extraño sucedió en el salón. Uno de los padres, un hombre con traje que parecía ser un congresista, sacó una tableta. Su rostro se tensó. Luego, otro padre, una mujer de una empresa tecnológica, frunció el ceño mientras revisaba su teléfono. Cory sintió cómo cambiaba el aire en la sala. Alguien susurró: «¿Es un virus? ¿Está comprometida la red? Alguien está hackeando la lista de correos internos». El salón murmuró.
El subdirector subió al escenario y rápidamente susurró algo al oído del presentador. Ella asintió y se apartó. Luego las puertas se abrieron de golpe, y un hombre alto con un abrigo azul oscuro, sin corbata, sosteniendo una carpeta ordenada, entró con confianza. Subió al escenario. Perdón por el retraso, dijo, mirando directamente a Cory. Tuve que detener un ataque. Cory reconoció su voz, y de repente, todo el ruido a su alrededor se convirtió en un fondo distante. Dio medio paso atrás mientras él ponía su mano sobre su hombro. Te prometí que vendría, susurró. Ella no respondió. Solo asintió. Ahora, nadie en el salón estaba riendo. Después de las palabras de James Robinson, el auditorio se congeló. Ningún susurro, ningún movimiento, solo el zumbido amortiguado de tabletas y teléfonos apagándose, como si alguien hubiera dado la orden de guardar silencio. Incluso aquellos que se habían reído hacía media hora ahora miraban el escenario, con los ojos abiertos, como si no pudieran creer que esto estaba realmente sucediendo. El director de la escuela, el señor Eldridge, se acercó rápidamente al escenario y se dirigió al padre de Cory. Señor Robinson, ¿está seguro de que esta es una amenaza real? Sí, respondió brevemente, asintiendo. Rastrearon acceso no autorizado a la red local. La brecha vino a través de una página de inicio de sesión Wi-Fi falsa, camuflada como oficial. Sacó una tableta de su carpeta y mostró un diagrama de los registros del evento, direcciones IP, rutas. Uno de los padres se sorprendió al ver su nombre entre los objetivos. La mayoría de los presentes estaban conectados a agencias gubernamentales, grandes empresas o organizaciones de lobby. Quien estuviera detrás de esto, estaba reuniendo datos, contraseñas, correos electrónicos, contactos. Una de las madres no pudo aguantar más. Estamos bajo ataque. La amenaza ha sido neutralizada, pero no descartamos que esto haya sido solo un reconocimiento. Por lo tanto, les pido a todos los que se conectaron hoy a la red que entreguen sus dispositivos a nuestro equipo en la salida. Hemos logrado que la administración de la escuela coopere. Les prometo que todo será confidencial y se manejará según los protocolos. Hablaba con calma, sin pomposidad, pero con tal firmeza que Cory sintió escalofríos en la piel. Era su padre, y ahora nadie dudaba de que decía la verdad. Después del discurso, el señor Eldridge invitó a James y Cory a su oficina. Ya estaban allí dos oficiales de la unidad cibernética. Habían llegado 15 minutos antes, vestidos de civil. La conversación fue directa al grano. Cory se sentó un poco a un lado, observando a su padre. Estaba concentrado y tranquilo, a veces asentía, mostrando algo en su tableta. Su discurso no tenía palabras innecesarias. No intentaba alardear. Como se suele decir, solo estaba haciendo su trabajo. No podemos decir con certeza quién está detrás de esto, dijo James. Pero disfrazarlo como un sistema escolar fue astuto. Calculaban que nadie lo notaría, especialmente en un día en el que tantas personas valiosas están reunidas en un solo lugar. El día de carreras fue el señuelo, aclaró el director. O quizás el catalizador. Fue la oportunidad perfecta, usuarios relajados, una red compartida, un gran número de personas influyentes. Pero ya hemos enviado los datos arriba. Ahora es trabajo de nuestro equipo. Media hora después, Cory y su padre salieron al patio de la escuela. El evento se había interrumpido. Algunos padres se fueron de inmediato, mientras que otros se quedaron en el vestíbulo, discutiendo la situación. En la puerta, los oficiales ya estaban recolectando dispositivos. Camden se acercó a ellos. Cory estaba lista para el sarcasmo, pero su rostro ahora era diferente, sin sonrisa, sin bravata. Señor Robinson, comenzó Camden. Sí, respondió James. Solo quería disculparme con usted y con Cory. Actué como un idiota. Nadie pensó que esto fuera real. A veces, la verdad más difícil de ver es cuando no encaja con tus expectativas, respondió James con calma. Camden asintió, se dio la vuelta y se alejó. Eso fue extraño, susurró Cory.
Acostúmbrate, pequeña, dijo su padre. Cuando la verdad se erige con fuerza, mucha gente baja la mirada. Ese día en la escuela, se celebró una reunión de emergencia. El director se disculpó públicamente con Cory y agradeció a James por su rápida y profesional respuesta. Mencionó que la escuela planeaba revisar sus protocolos internos de seguridad. Cory se sentó en la primera fila. Ya nadie la miraba, susurraba o se reía. Liv, la misma chica que alguna vez había dicho que esperaba que fuera cierto, se sentó junto a ella. «Sabes», susurró Liv, «nunca tuve amigos cuyos padres trabajaran en el Pentágono. Ahora los tengo». Cory no sabía qué decir. Simplemente sonrió. Después de la reunión, ella y su padre se dirigieron al coche. «Entonces», dijo él, arrancando el motor, «¿a dónde vamos, heroína?» «Puedo ir a casa, pero antes, ¿podemos pasar por la cafetería de la esquina? Quiero helado». Demasiado serio el día. «El helado es una estrategia de estabilización psicológica», dijo él guiñándole un ojo. «Aprobado». Se abrochó el cinturón de seguridad y miró por la ventana mientras pasaban junto a su escuela. Su escuela. Ahora, realmente. 2 días después del día de carreras, la atmósfera en la escuela había cambiado. No en el sentido literal de más silencio, las campanas aún sonaban, y los adolescentes seguían corriendo por los pasillos gritando, pero la vibra era diferente. Ya no se sentía hostil. Las miradas que la gente le dirigía a Cory ya no contenían burla, ahora había interés y respeto. La primera persona en acercarse a ella en la biblioteca fue el señor Robles, el maestro de estudios sociales. Lucía tan serio como siempre, pero su voz tenía un tono diferente. «Cory», dijo, ajustándose las gafas. «Quiero disculparme. Creo que sabes que no actué de la mejor manera». Ella asintió, pero no sonrió. Simplemente dijo, «Gracias por decirlo. Vamos a tener una nueva unidad sobre ciberseguridad. Estaba pensando que tal vez podrías hablarle a la clase o quizás pedirle a tu padre que envíe algunos materiales». La sugerencia fue honesta, no condescendiente, y eso se sintió bien. «Lo pensaré», respondió Cory. Después de clase, Liv invitó a Cory a sentarse con ella para el almuerzo. En su mesa había 3 chicas más. Una de ellas, Madison, preguntó cautelosamente, ¿de verdad sabía sobre el ataque de antemano? «No, él nunca me dice nada de eso. Solo prometió que aparecería y lo hizo, justo a tiempo». «Es genial», dijo Liv. Por primera vez en semanas, Cory no se sintió como una invitada en ese edificio. Se sintió parte de él. Esa noche, su mamá trajo pizza. Su papá acababa de regresar de un informe en el Distrito de Columbia. Cenaron en la cocina como siempre, sin camareros, sin seguridad, sin pompa. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó él. «No tan ruidoso como el último», Cory sonrió. «Ustedes se calman rápido», agregó su mamá. «En nuestra época, habría sido al menos una semana de discusiones». «¿Crees que lo olvidarán?», preguntó Cory. Su papá puso su vaso sobre la mesa. «Algunos lo harán. La mayoría no. Pero lo importante no es lo que recuerden, sino quién te conviertes después de eso». Ella asintió. Tenía razón. La semana siguiente, Cory fue al frente en su clase de informática. Habló sobre el phishing, cómo diferenciar un sitio web falso de uno real, qué contraseñas son más seguras y cómo funcionan los scripts maliciosos. Todos prestaron atención, incluyendo a Camden. Ya no bromeaba. En su lugar, hizo algunas preguntas inteligentes. Después de clase, se acercó a ella y dijo, «Sabes, todavía creo que te inventaste todo lo de tomar café con James Bond, pero lo hiciste bien. Gracias». «Gracias, Camden. Y casi no eres molesto cuando no te ríes», respondió Cory. Se rió y se alejó. Al final de la semana, Cory pasó junto al tablón de anuncios. Había un nuevo horario de clubes publicado. Alguien había escrito con marcador, «Buscamos personas para el nuevo club de ciberseguridad». Titular, Cory Robinson.
Sonrió y se giró para tomar una foto cuando notó que Liv estaba cerca. ¿Vas a unirte?, preguntó Liv. No he decidido aún, pero probablemente. A mi papá le hará feliz. Es un héroe. Ya sabes, él solo hace su trabajo, como mamá. Liv asintió. ¿Y tú? Cory pensó por un momento. Solo no me quedé callada. El domingo, ella y su padre fueron a esa misma pequeña cafetería en la esquina, donde siempre olía a caramelo. Se sentaron junto a la ventana, comiendo helado y observando a los niños jugar afuera. Entonces, pequeña, ¿lista para el próximo ataque?, sonrió él. Ella lo miró, luego miró su taza con virutas de chocolate y dijo, siempre.